El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra. Hay un agujero de ozono, hay un agujero de ozono, agujero negro de ozono, pero ahora hay un agujero en la media, por Arín, por Arín, por Arín. Y aquí estamos, en el agujero en la media por arinfo.com.ar, tratando como siempre, y aunque hoy es un día de mierda, de lluvia, de frío, que insoportable, siempre estamos tratando de pensar un poquito. Y digamos que vamos a pensar desde el cuerpo, que es pensar desde nuestro espacio corporal, ya que es esa corporeidad biológica el ámbito donde se despliega el lenguaje y el pensamiento. Es pensar hacia afuera, transitando con una mirada curiosa por el mundo de nuestras circunstancias, pero también es pensar hacia adentro, por el inexplorado y nebuloso territorio de la conciencia personal. Por ejemplo, si te digo una estatua antigua de Venus, que estaba en un contexto tradicional entre los griegos, que hacían de ella objeto de culto, y con otra mirada los clérigos medievales, que la miraban como un ídolo maléfico. Una reflexión sobre la existencia humana y su destino en el mundo, ligado inexorablemente a su corporidad y a su vivir como cuerpo, como un espacio biológico con una historia y una identidad personal, difícilmente vivida entre los otros cuerpos. El cuerpo es un ícono cultural de nuestro tiempo. Es caracterizado en primer lugar por una presencia fuerte en la cultura actual, sus derechos a la intimidad, a su identidad, a su autonomía, la cara y el sello de la misma moneda, de lo sublime y lo grotesco. El cuerpo se comporta como un objeto semiótico, como un texto que se escribe en varios lenguajes, gestos, palabras, posturas, movimientos, es decir, el cuerpo como representación. En este sentido, poner el cuerpo en lugar del alma significa ni más ni menos que derrocar el punto de partida de la filosofía moderna. La realidad cartesiana, segura de sí misma, ocupada en denominar el mundo a través del cálculo. El cuerpo vivo, como protesta, como diálogo,
si te acordás del siletuazo de 1983, de las marcas vacías de los cuerpos de la dictadura. Poner el propio como obra, como paisaje, como medio para cualquier destino. En estos días, por ejemplo, donde nuevamente el pensamiento de Liliana Manesca se ancla con su cuerpo en medio del Museo de la Ciudad. Los lugares sociales no son naturales, son absolutamente culturales. En este lugar, el agujero en la media piensa que el equívoco nunca desaparece del todo. Los sentidos nos comunican con el mundo y simultáneamente nos encierran en nosotros mismos, en las sensaciones que son subjetivas e indecibles. Y el pensamiento y el lenguaje son puentes, pero precisamente por serlos, nos suprimen la distancia entre nosotros y la realidad exterior. Por eso, en ese contexto hoy tenemos la visita de Ercilia Álvarez y su libro Putas, una oportunidad del encuentro con la creadora y su visión, desde la intervención y la fotografía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, pero qué hermoso todo lo que dijiste. Cómo necesitamos un poco de poesía en este día gris, ¿no? Y en este momento histórico también que está viviendo la Argentina. Precisamente, más que nada, en este momento histórico, político, social, que nos está pasando a todos, ¿no? Pero no nos metamos en ese camino porque nos vamos a hundir en piletas de muchos fondos. O tal vez vamos a despertar a la audiencia. Igualmente quiero saludar a toda la audiencia que nos está escuchando y agradecer que se dé este momento para escuchar nuestra palabra y, digamos, poner el cuerpo con la voz, ¿no? Vos pusiste y posteaste en tu página de Facebook sobre el libro, sobre la oportunidad de regalar tu libro. Sí, hoy vamos a hacer un sorteo, lo puse en la página y también en los usuarios de Facebook para que la gente llame por teléfono al número. Claro, acá pueden llamarnos al 52191042. Y ahí dejan el mensaje, ¿no? Con el número de teléfono. Dejan el mensaje y después vemos, según el que más ofrezca, un kilo de churro, media docena de media luna. O se lo sortean entre el conductor y la operadora. Y ¿no? la operadora. Tenemos también. Una operadora, una niña operando. No es tan niña, mirá, eso tiene varias. Pero aguante la militancia femenina, 50%, Sí, 50% sí, 50% en el programa. Ya veo que cada momento me levanto y me voy y ustedes hacen el programa. También a los oyentes quería decirles que tenemos otro libro que estamos también, que vamos a regalar entre los que se vayan dejándonos mensajes en nuestra página oficial del Agujero en la Media, que se llama Cánticos Populares y es de nuestro columnista Roberto Bongiorno. Así vamos entrando de a poco en esta charla, en este conocernos, ¿no? De a poco. Ya le pedimos a que ponga lo que quiera, porque no sé qué va a poner, pero ella va a poner algo, una música va a poner.
no amagues, entra directamente. Si vas a cabecear, entra al área y cabecear. No déjela. Ustedes, acá lo que pasa siempre, en todos los programas, cuando hay invitados y todo, ustedes no se imaginan, o sea, lo rico de la charla cuando no está el micrófono. Porque se sueltan, empiezan a contar sobre el libro, empiezan a hablar sobre... Y es maravilloso. Ahora, yo tendría que engañarlos y taparles el cartelito de aire. Así se ponen a hablar y cuentan y hablan sobre esto, de lo otro. Yo primero te voy a llevar a Rosario, ¿no? A la época de Bellas Artes, a la facultad, a ese momento, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, en Rosario siempre estuvo cerca, ¿no? Rosario es un lugar muy particular porque el arte continuamente está polulando desde un lugar del under. O sea, digamos, es impresionante la cantidad de artistas rosarinos que siempre circulan, pero digamos, es como que la polución, todo lo que está como en ebullición siempre se da desde el under y después sumerge, ¿no? Pero esa continua bohemia siempre está circulando, que es como lo más mágico que tiene la ciudad. Bueno, ¿pero a vos qué te pasó en la universidad? Bueno, a mí que me pasó en la universidad, más que en la de arte, en realidad primero me pasa en la Facultad de Comunicación Social, lo estudié primero eso, y leí muchos textos muy marxistas, muy hermosos, desde Marx, Gramsci. Ahí también descubrí a Foucault, que tuvimos la oportunidad en una materia de trabajar toda la obra entera de Foucault, y eso me permitió pensar de alguna manera ya la vida no tan ingenuamente, sino despertar, ¿no? Y despertar sobre todo el cuerpo, todos los procesos que iban pasando por el cuerpo, sobre todo porque esa carrera tiene una formación sociológica y semiótica interesante. Bueno, en el medio me fue atravesando la fotografía. Empecé a trabajar en talleres, empecé a trabajar, digamos, tomando talleres, seminarios, hasta que en un momento estudié una carrera de fotografía que era un poco más formal. También me formé con Norberto Púzolo, un artista que fue parte de la vanguardia en los 60, de Tucumán y demás. Sí. Y después entro a la Facultad de Comunicación, de Bellas Artes, porque un día yo estaba haciendo una materia optativa de comunicación que se cursaba en la Facultad de Bellas Artes y veo una obra de Graciela Sacco que realmente como que me parte la cabeza. Una obra en donde ella trabajaba el cuerpo. Y al año siguiente me anoto en la Facultad de Comunicación de Bellas Artes y ahí, bueno, van pasando muchas cosas. Pasó, por ejemplo, algo interesante que fue el 2001, hicimos una movida muy grande. La universidad se estaba por cerrar, no solamente la nuestra, sino en todo el proceso ¿La cerraban o la privatizaban? Claro, entonces tomamos la universidad en distintos lugares. Nosotros particularmente tomamos la Facultad de Arte. Yo no pertenecía a ningún partido político, como la mayoría de ahí. Más bien la idea era como un gesto más de vanguardia, de resistir, y salíamos a la calle y cortábamos el tránsito y le pedíamos, sacamos un cartel gigante que decía a la gente: necesitamos la letra A y un pollo al lado, ¿no? Que era muy gracioso, y juntábamos dinero. Sí. Parando en la calle a la gente, y después cuando salíamos de los trabajos que todo el mundo tenía, porque la facultad esa estaba tomada por nosotros desde las 6 de la mañana hasta las 12, 1 de la noche, y armábamos toda una instalación gigante que nos llevó meses, en donde armamos un supermercado callejero que se instaló después en la calle Entre Ríos. Tomamos toda la calle, a donde sorteábamos materias, alumnos como productos, facultades. Teníamos una verdulería donde habíamos hecho bollo, digamos, todos los carteles de los partidos políticos dentro de la facultad. Desarmábamos el cuerpo, porque si nos iban a privatizar la facultad, el gesto nuestro como artista era, bueno, si va a pasar esto, por lo menos que nosotros la rematamos antes. Fue un gesto casi heroico, montamos ese supermercado y después hicimos un trabajo casi de vandalismo en todo el microcentro de la ciudad, a donde jugamos con el código de barra. Sí. Y abajo había un cartel que decía, esto tuve en un stencil, que decía UNR, que es Universidad Nacional de Rosario, liquida. Y entonces poníamos la fecha, invitando a toda la comunidad. Pero esto lo pegamos con brea y lo hicimos en menos de 1 hora, que éramos alrededor de 400 personas, todas haciendo esto al mismo tiempo.
Y de esa manera invitamos a toda la gente de un día al otro. Imagínate, la ciudad se llenó de este cartel en todos lados y no lo podían sacar porque la brea no sale. Entonces se armó la instalación esta, que fue como muy interesante. A mí particularmente me tocó trabajar con la prensa, entonces yo llamé a todos los medios porque iba a haber una manifestación interesante en donde después nos volvimos actores, que éramos compradores compulsivos. Habían desarmado un supermercado, el Tigre, a la vuelta de la facultad. Había muchos carritos circulando y poníamos los alumnos productos y pasamos por una caja registradora. O sea, rematamos la universidad. Claro. De ahí, de esa actividad, digamos, yo rescaté años posterior la idea de tomar el cuerpo como producto de consumo. Porque ahí se me ocurrió a mí empezar a envolver los cuerpos con nylon, ¿no? En esa actividad del 2001. Claro. Y en el 2004 empiezo a tomo ese gesto para hacer putas, esta obra. Pero mirá que de ahí toda esa locura, también hay un vínculo con la infancia en Rosario, ¿no? Con tu infancia. ¿Qué me contabas de tu viejo y su relación con el peronismo y con Evita? Bueno, es como un poco fuerte. Mi papá militó desde los 11 años hasta unos días después de ganar una elección que se muere de estrés. Así que yo con la política particularmente tengo un vínculo muy dual. Por un lado me interesa política hace 1 año y medio, 2 años, digamos, porque veo como el momento en el que estamos viviendo, y me parece terriblemente trágico, digamos, cómo el neoliberalismo oprime los cuerpos de los ciudadanos, los sujetos. Y por otro lado, digamos, tengo fascinación por la política, pero bueno, esto creo que a los 11 años, cuando yo tenía 11 años, se muere mi papá. Entonces para mí la política durante muchos años fue como un alejamiento muy, muy grande, y sobre todo porque mi generación la adolescencia, digamos, está marcada por la idea de que la política es mala palabra. Entonces, de pronto, todos nosotros de esa generación, incluso, digamos, es como muy loco porque yo tuve compañeros hijos desaparecidos, no militábamos en la política, sino empezamos a militar en asociaciones o en ONG, o en ayudar para que, no sé, de pronto un barrio funcione mejor la cuestión de la educación, y hacíamos trabajos, digamos, que tenían que ver más bien con una cuestión social y no política en sí, o sea, digamos, no dentro de partidos políticos. Entonces a mí me pasó con la obra que de pronto siempre durante muchos años busqué trabajar problemáticas de tipo universales, aunque hace 2 años atrás solamente puedo trabajar cuestiones que tienen que ver con nuestro propio entorno, como la última obra que hice que se llama Timba Financiera, o la anterior que se llama El Dictador, ¿no? En donde trabajo cuestiones que tienen que ver con... pero esas no estaban en tu página. Pues en la última sí, creo que la anterior no está, porque además yo tuve una página de Facebook que tuvo durante 10 años muchos usuarios, que tenía casi 10.000 usuarios, y cuando subí fotos del tetazo, sí, este año Facebook la eliminó. Entonces de pronto se perdió un montón de material también, pero ese material obviamente está en mi computadora y en algún momento lo tengo que subir o exponer. No, yo hacía referencia a lo que había encontrado, digamos, en la página web, ¿no? Que eran que no estaban esos ítems, estaban había pocas fotos de los laburos anteriores, y de lo que más había información era del último trabajo. Sí, pocas fotos, decís. Sí, había por ejemplo, no me mire con esa cara. Porque no es que hay pocas fotos, en realidad está toda la producción entera, lo que pasa que tenés que entrar a los subítems y de ahí vas abriendo, porque por ahí hay una serie que dice un nombre y adentro hay 20 obras. Como, digamos, como en la hipertextualidad, digo. Claro, puede ser que haya hecho alguna bestialidad y haya pasado por arriba
de los temas, ¿no? Y de las fotos. Sí, sobre todo también porque no se puede poner en una página web tanta cantidad de información porque la gente trabaja, digamos, de un modo hipertextual, entonces de pronto se aburre y ve un ratito la página y se pasa a otra cosa, porque es el modo que tenemos de leer, digamos, desde que Internet está como atravesando nuestros días, no leemos, no nos detenemos tanto tiempo, no hacemos la lectura que hacíamos antes con los libros convencionales, digo, en papel, que uno lo termina, empieza y termina el libro. Sí. Uno acá es como que pega una mirada siempre, ¿no? No sé, serán algún grupo. Bueno, digo, pero yo termino ando indagando y busco desesperado, claro, cómo bajar se me dan opciones de PDF, ¿no? Como para bajar el libro entero y tenerlo en PDF. Claro. Que sí, que suplanta mucho a las informaciones de papel. Pues sí, hay cosas que no se encuentran, pero... Lo que digo es que en realidad, digamos, el concepto de acumulación que tenemos, claro. De anterior, digamos, en las lecturas actuales no tiene que ver ya, digamos, no predomina, sino predomina más bien como el de exploración. Entonces continuamente uno dice, voy a guardar esta página, le pongo una estrellita y después la miro en algún momento, que no sé si la voy a volver a mirar. O, por ejemplo, a veces sacamos cualquier cantidad de fotos, o sea, vamos a un concierto y nos desesperamos y sacamos 500 fotos y después nunca más las vemos. Claro, claro. Hay una cuestión, digamos, como que la lectura hoy se vuelve más interesante, una cuestión de exploración que de acumulación, digo. Sí. En cambio, cuando teníamos la biblioteca la teníamos y decíamos, el librito, tengo un libro divino amarillo en el estante que todavía no lo voy a ver, pero ahora cuando lo vea, había una cuestión como fetichista, yo lo tengo, ¿no? En PDF, tengo montones de libros en PDF, ¿no? Que es como otra biblioteca virtual al lado de papel, y consulto las dos y son bastante, no sé, no me quiero pelear ya de entrada, pero lo que te seguía preguntando era el vínculo con Evita, mi papá con Evita. Sí, que te fuiste por las ramas, pero... Bueno, el vínculo de... Mi papá adoraba a Evita, sobre todo creo que por como un montón de otros líderes políticos, digo, o sea, no solamente como ella puntualmente, digo, porque, no sé, de pronto también yo tuve poca oportunidad en mi vida, digamos, transité la vida de mi papá en 11 años solamente. Claro, entonces, de pronto, te digo, otros líderes políticos, porque, no sé, mi papá, por ejemplo, a mí me hacía recitar discursos, pero jugando, sí, de Mandela o de Martin Luther King, de líderes, digamos, que eran como interesantes. El primer libro que yo leí completo, que habré tenido 8 años, era un libro que era El leñador de Kentucky, del presidente de Estados Unidos, sí, ¿cómo se llama? Lincoln. Entonces de pronto tenía, digamos, como una exploración que no solamente no era reduccionista al peronismo como tal, sino en búsqueda también de grandes líderes políticos y bueno, y de Evita era como una especie de tía, viste, que uno había cualquier cantidad de libros que tenía mi papá. Y bueno, y yo, por ejemplo, sabía que el peronismo había estado prohibido porque había un montón de cuestiones, digamos, que pasaban que él me contaba y me formaba, digamos, en ese ambiente como político desde muy chica, en el poco tiempo que él estaba en mi casa. Pero bueno, realmente leía muchos diarios al mismo tiempo, o sea, de muchas ideologías distintas, y había un cruce interesante, digamos, de una construcción de pensamiento continuo y de reflexión sobre esto, ¿no? Era como hiperinformado para la época. Y después, no sé, hay toda una cuestión como más de fetiche. Después, bueno, yo investigué mucho sobre no sé si digo mucho, es como medio atrevido eso, pero sobre la vida de Eva Perón, y me parece re interesante. Sobre y si todos los valores, ¿no? No, y si el hombre estaba atraído por toda una serie de cuestiones intelectuales y de cosas, tenía una partida que venía desde el peronismo. Pero está bien. Por otro lado, mi mamá, por ejemplo, sí, que no militaba en el peronismo, tiene como una formación muy fuerte en el feminismo.
Ajá. Y yo me crié en una casa feminista, por lo tanto, digamos, eso el valor de la igualdad es un valor que tengo como muy marcado desde mi casa. Y mucho respeto también por la convivencia de ideologías distintas, ¿no? Ajá. Entonces eso me parece extremadamente rico, digamos, por eso digo, me crié en la casa de un militante, de un líder político, pero no en ese sentido, no en el sentido, digamos, de eliminar al otro, sino de la convivencia. Entonces, digamos, y de la igualdad, sobre todo, eso me ayudó también a tener una visión como más amplia. Por ejemplo, mi mamá lo votó a Alfonsín en el 83 y yo creo que mi papá deseaba mucho votarlo a Alfonsín a pesar de haber ganado las elecciones, digamos, con su partido, porque era su militancia, pero bueno, creo que tiene que ver con búsqueda de respetos y también de gente con valores, ¿no? Que es un poco por ahí lo que se pierde en el último tiempo y hay que hacer todo un trabajo muy fuerte para volver a reencontrarnos con eso, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, yo hace unos días me busqué en las listas y no estaba mi voto y me pareció terrible que esté pasando esto en Argentina hoy por hoy, ¿no? O sea, me pareció extremadamente fuerte. ¿Pero es por un error de la mesa? No sé, error de la mesa, pero mi voto no estaba, ¿no? O sea, yo no corté boleta y no en ningún momento aparecía. Pero digo, me parece a nivel ciudadanos, como sujetos, que tenemos que vivir dentro de... Es un momento muy, muy complicado. Y sin irme de allá de Rosario, pues yo te había preguntado sobre el origen de tu nombre, que era griego, sí. ¿No? Qué lindo, ¿no? Porque los griegos eran unos genios. Tener un nombre griego es como una cosa muy hermosa. Sí, hay gente que tiene esa suerte. ¿Viste? Hay gente que nacemos dragón, claro, 11. Dicen con un nombre, ¿viste? Agraciado. Y a uno le dicen Pancho, venir. Pero se puede cambiar el nombre, ¿no? Uno puede cambiar el nombre si elige cambiarse el nombre. El otro día la hija de Checo Par se cambió el nombre, ¿no? No sé quién es. Aquí seguimos ¿No sabes quién es? Te lo cuento en el fuera de aire. En arinfo.com.ar. Y les estamos contando que entramos de a poquito en cada programa en el mundo de Adán Buenos Aires. Vamos dando pie, reflexionando un poco sobre la obra de Leopoldo Marechal. Y en esto hoy teníamos si está Roberto, lo saludo. No, todavía no está. Bueno, cuando llame lo saludo y nos cuenta algo sobre esa indagación, sobre meternos en el mundo de Marechal y bajar al barrio de Saavedra. Mientras tanto podemos escuchar un tema. Y aquí estamos para hacer hincapié en el libro Putas, ¿no? Y para que me cuentes, antes de ir por otros caminos, la cuestión esta de... También participó el libro, ¿no? De una muestra por Ni Una Menos, ¿no? Bueno, no así, en realidad, digamos, la muestra viene participando hace muchos años de distintas campañas, fue parte de distintas campañas de la que se llamó Ni con el pétalo de una rosa en Colombia, que
fue una movida muy grande que la lideró una actriz muy famosa de Colombia, que es una especie de Cecilia Roth acá, pero muy popular, a donde empapelaron casi toda la ciudad de Colombia, digamos, porque había los casos de femicidios de no sé, entre 10 mujeres golpeadas, 3 morían, que era como terrible. Entonces fue parte de esa campaña que fue importante. Y bueno, y en un montón de lugares estuvo circulando la muestra esta desde el 2004 hasta, bueno, la última vez que se expuso hace un mes atrás cuando presentamos el libro en la Galería Modos. A mí me interesa, digamos, ¿por qué hicimos el libro? Una cuestión que me parece re importante. El libro lo hicimos porque estas imágenes que son tan fuertes, que la gente a veces no soporta tenerlas en sus paredes, fue una manera de que la pueda tener en su biblioteca y sobre todo el discurso circule. En el libro escriben 9 críticos de arte que son Pablo de Monte, Maximiliano Crespi, Patricia Rizzo, Karen Garrote, Elizabeth Martínez Aguirre, Marcel Pla, Esteban Di Paola, Marcelo Pellissier, Luciano Lutero, y hay un texto mío que tiene una estructura de pronto que cada uno va a reflexionar a partir de las imágenes, hacer una lectura a partir de las imágenes desde la disciplina que vienen, porque si bien son críticos, algunos son especializados en arte y otros trabajan desde la literatura, otros trabajan desde el psicoanálisis, la sociología, etcétera. Entonces el libro de pronto es una puesta en escena donde es como una especie de instalación entendida en un objeto de arte que es el libro, a donde se puede mirar las imágenes que componen la serie, esta serie que tiene casi 20 obras, y tiene un diseño bien Bauhaus, y en el medio va teniendo los textos que hacen a la muestra. También tiene la repetición de la palabra puta, que es uno de los 2 conceptos que trabaja la serie, que es la repetición de la palabra para hacerle perder sentido. Y por otro lado va a tener las imágenes estas, que es la representación de cómo las propias mujeres que están en esta escena en donde se están muriendo realmente, en los casos de los femicidios, se pueden lograr imaginar, o cómo nosotros podemos imaginar, porque esa es una foto que nunca aparece, porque los diarios nunca sacan las fotos de las mujeres descuartizadas, sino la reemplazan por otra, que pensemos en el caso de María Soledad, de la estudiante que de pronto está feliz. Entonces reemplazan en el imaginario de la gente una imagen por otra. Por eso, porque la gente no puede soportar esa imagen. Y esto es de alguna manera una necesidad de visibilizar esta problemática que va directamente como al sistema nervioso central, que va a entrar directamente, digamos, ya no desde un lugar intelectual, sino desde un lugar sensible. Por eso de pronto yo dije, bueno, a ver, voy a mostrar esta foto, un carnicero, apenas la saqué, le dije, ¿qué ves acá? Y me dijo, no, son mujeres que están colgadas como las vacas. Entonces me pareció alucinante pensar la idea, digamos, de cómo pensaba una res, digamos, y cómo construía, digamos, esa metáfora, y porque le llegaba al sistema nervioso central. Entonces la búsqueda en este libro de pronto es poder reflexionar a ver qué pasa con cómo la mirada va construyendo sobre nuestros propios cuerpos de mujeres, digamos, esta repetición continua de putas. El otro día una amiga hace un video y dice, bueno, a ver, si nos miran como si usas una pollita corta sos una prostituta, ahora si te pones un pantalón suelto sos una trola, bueno, y así, y cómo esto de pronto en esa acumulación continua, digamos, que hacen sobre nuestros cuerpos, digamos, de alguna manera nos lleva la mirada hacia el femicidio, nos van tatuando la imagen hasta, digamos, a la última instancia horrible que tienen que vivir los cuerpos de las mujeres, que es el femicidio, digamos. Ojalá de pronto toda esta movida de Ni Una Menos y toda esta movida continua que tienen las mujeres de poder pensarse a sí misma, intelectualizarse a sí misma, se multiplique cada día más, y no solamente, digamos, esto en Argentina sea un gran momento, sino también se vaya multiplicando por todo el mundo. Yo en Lima estuve el año pasado exponiendo parte de estas fotos, y fue realmente interesante porque fue la primera marcha más grande de la historia de Lima. Había 1 millón de mujeres que llegábamos. Yo acompañé esa marcha hasta frente, digamos, de los tribunales federales, y tribunales federales había puesto un cartelito que decía ni una menos, y las mujeres saltaban y decían hipócritas, hipócritas, y le cantaban, porque realmente
era una hipocresía que abran los casos, gritaban las mujeres que estaban, digamos, eran las mismas madres de pronto de María Soledad y de todas chicas asesinadas en el Perú, ¿no? Entonces es la misma problemática que se repite en todo el mundo, y que si somos más de la mitad de la población mundial se nos tiene que considerar en igualdad de respetos y derechos ciudadanos, ¿no? Entonces esa es la búsqueda que uno a veces desde el arte trata de señalizar y decir acá estamos, y estos trabajos que uno viene haciendo casi intuitivamente de hace muchos años implican de pronto que se puedan repetir en la masa, y de pronto, digamos, las masas populares griten desde todos los lugares y puedan decir basta a una injusticia tan grande que es el no respeto de los derechos de la igualdad de la mujer con el hombre. Claro. Hablé mucho, ¿no? No, está bien, está claro. Es necesario, porque todo esto, digamos, yo lo veo así como la parte donde se comienza a visualizar, ¿no? En todas partes y a nivel social. Y se hacen visibles también los cuerpos que no tienen voz, ¿no? Claro, porque claro. De pronto también en la lucha, por ejemplo, de pronto todos los que militamos en toda la problemática de los desaparecidos, creo que ponemos el cuerpo por los que no tienen voz. En este caso también estamos poniendo el cuerpo por los que no tienen voz. Digamos, las matanzas y los asesinatos, estos que son casi sistemáticos, son insoportables desde la visibilidad, ¿no? De la construcción de la mirada. Como bastante terrible eso. Sí, fíjate vos que hay algo que yo me lo encontré por casualidad, ¿no? Pero hay una escultura sobre los desaparecidos que está en el Río de la Plata. Claro. Y sí. está en el río, adentro. Claro, está muy pensada para eso, ¿no? Es la de Claudia Fontes, que incluso es la artista que está representando a Argentina en la Bienal de Venecia. Ella cuenta en esa historia, en esa escultura que está allí, que ella va a buscar un caso específico de un desaparecido que es un niño que tenía 13 años cuando lo desaparecen en la dictadura, y ese niño cumplía años, creo, o tenía exactamente la misma edad que ella vivió en ese año. Entonces de pronto su búsqueda fue en representar a ese niño tal cual lo pudo reconstruir a partir de fotos de investigaciones, digamos, con su familia, y de pronto plantarlo, digamos, casi como una especie de un desaparecido sobreviviente, ¿no? Que sale como de adentro del río, ¿no? Sí, el efecto y la Terrible. escultura son terribles y son muy fuertes y son buenas. Ahora, a lo que yo... Y es realista también, claro, porque realista. Es el niño tal cual reconstruido, pero tal cual era. Pero digamos que está oculto. Sí, está oculto, pero lo podés ver, hay algo de señalización. Está oculto, pero al mismo tiempo está pensado como si sumergido navegás, desde... Si vas en un velero por ahí, por la zona. Sí, o si vas desde la Rambla, emplanada. desde la Rambla, ¿no? Hay una parte específica que vos te acercás en la Rambla donde está la escultura, digamos, y lo ves, digamos, desde muy cerca, y es muy fuerte el efecto que produce. ¿Y dónde está eso, por ejemplo? Y esto está, viste, cuando vas caminando, entras al Parque de la Memoria, y hacia ese lado. Está en el sector de la Parque de la Memoria. Sí, incluso está casi paralelo a la puerta de entrada del Parque de la Memoria, la parte de exposiciones. Sí, es una obra fuertísima. Sí, es muy fuerte. Esto también es muy fuerte. Y te digo, es todo como un grito, ¿no? Que se implica y que pide a la sociedad y a la gente que se tome conciencia, ¿no? De lo que pasa. Pero después no viene un problema así que no voy a resumir y a meterme en un brete de que todo tiene que pasar por un sistema educativo nada más, pero que tiene que haber toda una reflexión por parte de los hombres, cosa que creo que no hay todavía. Toda la misma digamos, la misma mirada de descubrir todo este tipo de cosas, descubrir, o sea, desde el hombre también una nueva postura, una nueva sensibilidad, ¿no? Hacia todo. Sí, creo que hay digamos, gente que se está despertando, sobre todo las generaciones nuevas, aparecen generaciones nuevas, digamos, que
que son educadas por mujeres que se piensan a sí mismos desde un lugar más interesante de pronto, porque el gran problema del patriarcado de pronto no solamente son los hombres, sino como las mujeres crían a sus propios hijos. Claro. Entonces de pronto si vos educás a tu hijo ya criando de que la niña tiene que jugar con la Barbie únicamente, el niño tiene que pensar, digamos, si te crían de esa manera, de pronto qué es lo que está reproduciendo una niña modelo que lo único que va a querer hacer en el futuro, digamos, es escalar a un nivel social superior por una cuestión, digamos, ¿cómo es? Digamos, de acceso a una clase social más alta, pero por un lugar que no es interesante, sino por un lugar, digamos, donde tienen que poner el cuerpo como fetiche y no de pronto pensarse en otro rol. Entonces creo que, bueno, un gran problema educativo es cómo la televisión funciona en Argentina, en programas de pronto como el de Tinelli, por ejemplo, que hace que se reproduzca el cuerpo de la mujer en un lugar bastante desagradable, digo. Entonces también el trabajo de la mujer, es un trabajo de la mujer en la casa y del hombre, sí. De los dos, porque las mujeres son mujeres, o sea, es toda una línea que es cómplice, digamos, de todo ese tipo de posturas, eso es lo jodido. Sí, porque también a veces saltan las mujeres y dicen, ay, no, yo soy femenina y no feminista. Claro. Ahora, pensar el feminismo en un sentido interesante no es llegar de pronto, digamos, a las feministas que son como ultra, ¿cómo se diría? Que son como muy duras en la causa, sino también pensar en que estamos hablando de una problemática política que es importante que se despierte de pronto, ¿no? Y digamos, o a veces saltan varones y dicen, no, pero entonces ahora nosotros tenemos que luchar por nuestro lugar porque nos lo eliminaron. No se trata de una cuestión de eliminar, se trata de una cuestión de convivencia y de respeto y de igualdad. Sí, pero ahí te encontrás con que hay que descubrir toda esa nueva convivencia y toda esa nueva igualdad, ¿no? Hay que como que redescubrir toda una serie de roles. Sí, ¿no? Educación, claro. Sí. Sobre todo, digamos, porque, no sé, los matrimonios más jóvenes es como bastante frecuente, por ejemplo, una cosa tan simple como cambiar un pañal, ¿no? Digo, sí. O sea, digamos, lo toma el hombre, la mujer y demás. Pero bueno, hay otras cuestiones que no dependen de la unidad, digamos, de la familia, que sería como la institución más primaria, sino pasan por el trabajo. Una mujer tiene muchos más máster que un tipo y de pronto un tipo gana el doble que una mujer simplemente porque la empresa lo determina. Entonces, hay cuestiones ahí que tienen que ver, digamos, con una cuestión de la sindicalización del trabajo, ¿no? Sí. O sea, y estamos hablando de cuestiones, y no hablo desde el Estado, sino hablo por ahí desde los privados, porque el Estado en general está regulado por leyes, de pronto que si tienen el mismo cargo van a ganar lo mismo. En general, digo, no sé, pensá un profesor de filosofía en una facultad y una profesora de filosofía. O sea, si tienen un currículum similar, ganan lo mismo, digamos. Claro. Pero bueno. Sí, hay otras posturas, pero igualmente la mujer, porque en las empresas la mujer es la secretaria, aunque tenga un cargo ejecutivo, digo, en ese sentido, y el hombre no es el que manda, digamos, ¿no? Pero fíjate vos que estos golpes de conciencia vienen de, por ejemplo, de la época de los 60 con Simone de Beauvoir, claro, sí. ¿No? Sí, esa es la amiguita de mi mamá, que yo la leí desde muy chiquita. Sí, ahí. Sí, ella me la dio para leer en la adolescencia. Claro. Mira, sí, vienen desde ahí, pero creo que hoy lo que hay que hacer es desenmascarar la hipocresía, porque se supone que a esta altura ya con la declaración de derechos, claro, mucho más. Estamos en igualdad, se supone, porque aparte hay jefas de Estado, hay, digamos, mujeres en todos los ámbitos. El tema es, digamos, que las funciones y digamos, en la idiosincrasia no son iguales, por eso las mujeres señalizan continuamente, ¿no?, esta lucha. Sí, fíjate que además todo este negocio que hay detrás de toda esta violencia, digamos que hay todo un negocio, hay todo cuestiones de mafia y de prostitución y de drogas,
que generalmente sigue siendo manejada por los hombres. Sí, sí, claro, bueno, o sea, digamos, la apropiación del excedente, pensado en términos marxistas, Claro, digamos. claro. Pero bueno, también hay gente que milita, prostitutas que militan en la causa de Ni Una Menos y militan y no están en contra de la abolición de su trabajo, sino justamente están a favor de que el trabajo continúe, ¿no? Pero me parece que el tema es, digamos, cómo funciona la mafia, esta de la que vos hablabas. O sea, digamos, una vez, porque el tema es, el caso de Sandra Cabrera, por ejemplo, fue Claro. una militante que la asesinó la policía a tiro limpio, que pedía por derechos, digamos, de las prostitutas, y la eliminaron porque empezó a denunciar, digamos, y la eliminó la propia policía, la asesinó. No es que la asesinó de pronto alguien, un X. La asesinó la policía porque denunciaba justamente los lugares en donde estaban los espacios de poder. Y aparte es medio loco porque, o sea, es medio increíble tener que pensar así, pero bueno, dije, cuánta gente que tiene mucho poder, digamos, en el Estado y manejan los prostíbulos. Entonces, digamos, esto que digo, a ver, ¿cómo podemos pensar estas políticas del Estado si digamos, estas mafias están como tocando todos esos lugares? Porque hay toda una cultura del consumo de esos lugares, ¿no? Que aparte es tremenda, ¿no? Pero, qué sé yo, uno podría señalar algunas cosas de la sociedad que todavía está muy, muy atrás de lo que pueden ser flashes de conciencia, ¿no? Sí, pero creo que la movida de Ni Una Menos es una esperanza muy grande porque Es una movida importante. que muy salga válida. tanta cantidad de mujeres a las calles de Claro. tantos lugares diferentes y de pronto una mujer que estuvo resignada toda su vida y no salió ni siquiera a denunciar un abuso tan simple como un manoseo, salga hoy a la calle y pueda gritar, digo. Y estoy hablando también de sectores de mujeres, digamos, que de pronto están en una clase social alta y muy marginadas al mismo tiempo, o sea, muy Sí. metidas dentro de su espacio, porque de pronto una estudiante de una facultad con una actitud de 20 años sale a la calle como si nada, digamos, o sea, digamos, sabe que se puede expresar, pero también porque hay un condicionante que es muy fuerte, que es la cuestión de que si hay mujeres que viven, en la economía viven, digamos, del trabajo del hombre, también eso determina, digamos, como su propia vida. Entonces, ¿con qué cara podemos salir a denunciar de pronto los casos de las mujeres de Medio Oriente o hablar de eso de pronto si nosotros vivimos en una sociedad nuestra que es muy hipócrita porque está viviendo casos de encierro de otra manera, ¿no? Claro, totalmente. Nos falta mucho trabajo, mucha conciencia y sobre Sí. todo, digamos, muchas ganas de entrelazar, de cruzarnos, digamos, con las demás mujeres, los demás hombres y armar, digamos, una gran red de conciencia y de educación, sobre todo, para que las generaciones venideras puedan, digamos, beneficiarse de estos pensamientos de pronto que uno va gestando y va haciendo que se puedan constituir, digamos, y constituir un sujeto o un ciudadano con derechos, digamos, más interesantes de igualdad. Por supuesto. Yo, de acá le digo a Roberto que dejemos Adán Buenos Aires para un próximo programa y ya se nos acaba el programa. Yo le agradezco a Arcilia que haya estado acá con nosotros, que haya compartido su libro y también su pensamiento, y pienso que sería para seguir varios programas, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Por favor, gracias por la invitación. Y a ver, vamos a preguntarle a la audiencia si alguien llamó y quién se ganó el libro, cómo será eso, ¿dónde lo publicamos? ¿Después en la página? No. Llamar acá a la radio no llamó. ¿No llamaron? No Bueno, llamaron. Entonces el libro, ¿quién se lo ganó? ¿Miguel? Sí, creo que sí. ¿O se lo ganó la No, ella, operadora? Ella es mala. Pero porque sería una cuestión de sorteo, ¿no? De igualdad de género. Después le traes una. Bueno, muchas gracias a la audiencia por escucharnos y estar presente, a Miguel por estar acá, a la operadora por ponernos música tan linda. ¿Quién estaba sonando? ¿Linda Down? Sí. Buenas tardes.
Cada autor